¡Wow! Amigos, Hola, Mina. ¿qué creen? Nuestra amiga Jimena salió a la calle y tiene algo súper interesante que contarnos. ¿En serio? ¡Ay, yo quiero acompañarla! Vengan, vamos a verla. Gracias, Mina, Dazu, Coli. ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bien! ¿Cómo están en casa? ¿Qué tal la tarde? Está maravillosa y por eso hoy tenemos algo muy especial para ustedes. ¿Se han imaginado cómo eran las calles en Querétaro? ¿Se han imaginado cómo se transportaba la gente hace más de 100 años? ¿Pueden imaginarlo? Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar cómo fue la historia del ferrocarril aquí en la ciudad de Querétaro. Y para eso tenemos un invitado muy especial, Valentín García Márquez, que nos va a hablar de ese tema, de la historia del ferrocarril aquí en la ciudad de Querétaro. Yo soy Jimena Argüello y estamos en una cápsula más de Toc Toc, tu entrada a la cultura. ¡Vamos a verlo! ¿En dónde estamos parados el día de hoy? Bueno, estamos sobre Avenida Constituyentes, enfrente de la Alameda. ¿Y saben qué era aquí? Pues Valentino lo va a decir. Gracias, Valentín, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena, muchas gracias. Saludo a todo el público de Toc Toc. Amigos, la Avenida Constituyentes es una de las más transitadas de esta ciudad de Santiago de Querétaro. Pero, ¿se imaginan ustedes cómo era este espacio en el año de 1882? Vamos a regresar en el tiempo y a pensar que en aquella época viajar a la Ciudad de México solamente era posible hacerlo de dos maneras. En diligencia. ¿Cuánto tardaba en aquel tiempo una persona en viajar de aquí a México? 2 días. Y eso si tenían los recursos para pagar una diligencia. Pero si no los tenían, la otra opción era a lomo de burro. Y en este caso tomaba 5 días llegar a la Ciudad de México. Pero a México había llegado un invento que había revolucionado la forma de transportarse. Y este era el ferrocarril. Y en 1882 el ferrocarril llegó por primera vez a Santiago de Querétaro, a un lugar muy cercano en el que nos encontramos en este momento. A mi izquierda ustedes van a poder ver la Alameda Hidalgo y justo hacia el poniente, en la parte surponiente de la Alameda, se encontraba la estación de pasajeros de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, una modesta y pequeña estación de piedra con techo de agua, de 2 aguas, construido con lámina de zinc, pequeñita, muy hermosa, pero muy pequeña, a donde llegaría un 16 de febrero de 1882 el primer tren de pasajeros. Fue todo un acontecimiento que se celebró con el júbilo y la pompa de aquella época. Vinieron grandes personalidades, la ciudad se adornó con arcos triunfales en sus calles principales y una banda de música militar vino a recibir a esos primeros viajeros que llegaron a bordo del tren. Las crónicas dicen que había más de 20,000 almas congregadas alrededor de la pequeña estación de trenes. Y cuando el ferrocarril llegó, se cimbró el suelo. La locomotora bufaba y arrojaba vapor y fuego. La mayoría de la gente salió despavorida pensando que era cosa del demonio. No, no era el demonio. Jimena, era el progreso que llegó a Querétaro. Al tren se le llamó la palanca del progreso, la luz de la civilización.
la verdad es que era impresionante para toda la gente darse cuenta de lo que estaba pasando sin en realidad saber lo que venía, ¿verdad? O sea, como tú dices, en lugar de 2 días eran 9 horas. Entonces, eso para Querétaro me imagino que fue un gran logro. Y quiero por favor que nos digas, además de eso, de acortar los viajes, ¿cuál fue el beneficio que Querétaro tuvo con la llegada del ferrocarril? Con mucho gusto, Jimena. Mira, en primer lugar, al ferrocarril se le llamó la palanca del progreso porque a los lados de las vías del tren se construyeron fábricas. Los pueblos pequeños se transformaron en grandes ciudades. El desarrollo industrial de Querétaro se debe en gran parte a la llegada del ferrocarril, porque precisamente las empresas encontraron la manera de trasladar sus mercancías de una manera más rápida y expedita, y lo mismo traer las materias primas que empleaban para la fabricación, principalmente en aquel tiempo, de los géneros textiles de la fábrica de El Hércules, por ejemplo. Pero el ferrocarril no llegó solo, el ferrocarril llegó con otros inventos que revolucionaron la forma de vida de los queretanos. ¿A qué me refiero? A que el 30 de abril de 1882, en que se llevó a cabo la inauguración formal de la llegada del ferrocarril y la inauguración de la primera exposición industrial, los queretanos tuvieron la oportunidad de conocer así de golpe y porrazo el teléfono, la energía eléctrica y desde luego el ferrocarril. A raíz de eso, a raíz de la llegada del ferrocarril fue que todo eso llegó a Querétaro. Efectivamente, entonces la población queretana de aquel momento vivió una transformación pero brutal en términos de desarrollo económico, social y hasta político. Esa fue la más grande aportación del ferrocarril a su llegada a Querétaro. No puedo imaginar cómo era realmente esto con el ferrocarril. ¿Pudieras explicarnos cuál era la ruta central del ferrocarril central para llegar aquí o cómo eran los caminos? Porque realmente no puedo imaginármelo. Con mucho gusto, Jimena. El camino de fierro o ferrocarril es la vía por donde transitan los trenes. Si conocen Querétaro, y a quienes no lo conozcan les invito a que vengan, de La Cañada llegaba a Hércules, de Hércules daba vuelta cruzando el río Querétaro, arriba del río Querétaro, en el tramo conocido como La Peñita Colorada. De ahí seguía, perdón, La Peñita nada más. De ahí continuaba hacia el acueducto, cruzaba debajo de uno de los arcos del acueducto y continuaba hacia el poniente. Más o menos a la altura de donde hoy se encuentra el centro comercial Plaza de las Américas, daba la vuelta hacia el poniente, hacia donde estamos ahora nosotros, para pasar aquí, por esta avenida que, como dije antes, era la vía del ferrocarril, no era una calle para automóviles como la vemos en este momento. Bueno, la verdad es que me impresiona muchísimo esta información. Como tú dices, en ese año Querétaro creció y somos lo que ahora realmente es Querétaro gracias a la llegada del ferrocarril. Muchísimas gracias, Valentín. ¿Te gustaría agregar algo para las personas que nos están viendo? ¿Algo de despedida? No, solamente decir que el día que tengan oportunidad de viajar en tren, háganlo. Es una experiencia maravillosa. Y la pregunta obligada que se les va a formular en la mente es: ¿y dónde tomo un tren? Bueno, está el ferrocarril turístico Chihuahua Pacífico, que aún está en operación, y en Jalisco y en Yucatán hay un par de trenes turísticos que también funcionan aún. Si tienen la oportunidad, viajen en tren. Algo más económico, cuando visiten la Ciudad de México, el tren suburbano también es una muy buena opción y va a llegar justamente a su terminal, que es la terminal de Buenavista, un lugar icónico en el desarrollo ferroviario mexicano, porque allí estuvieron 3 estaciones de trenes.
la del ferrocarril mexicano que iba a Veracruz, que fue la primera línea férrea del país, la del ferrocarril central y la del ferrocarril nacional. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. ¿Les gustó? A mí me impresionó cómo fue todo, por dónde pasó, las imágenes que vimos. Está maravilloso saber cómo fue esa historia del ferrocarril aquí en la ciudad de Querétaro. No se pierdan nuestras próximas cápsulas porque vamos a hablar de muchos temas que les va a interesar y que forman parte de la cultura de nuestra ciudad. Yo soy Jimena Argüello y nos vemos pronto en una cápsula más de Toc Toc, tu entrada a la cultura.